Meditaciones sobre la ignorancia y las afirmaciones temerarias acerca de Dios o sus escrituras. Lo que ignoramos no debemos afirmarlo temerariamente. La razón misma nos guía a esto, y así nos salva del pecado de herejía, porque no es maldad la ignorancia, sino el creer y afirmar lo que no sea aprobado directamente por la ley, en confianza de opiniones humanas, nuestras o de los demás, por su apariencia piadosa o muy racional o muy histórica, según el marco argumental que se nos ha o hemos preestablecido. Oh Iglesia de mi Dios, tú conoces que se llegó al estado presente porque ninguno se guardó de las herejías en J y tilde, y permitiéndose desvíos aquí y allá, acabó en el infortunio de toda nuestra generación posterior a ellos, y de los que fueron antes. ¿Quién puede añadir más que lo que ya se ha registrado en la historia? ¿No se hace así ya con la misma palabra de Dios? ¿No hay muchos traduciéndola a su antojo y cortándola como aquel rey perverso en cada renglón que les parece intolerable para su doctrina de demonios? Y ya no está ocurriendo con los escritos de los hermanos. No hay muchos traductores que al alterar sus palabras para que se entiendan de manera más moderna, suenan sin la espiritualidad y solemnidad, y en muchos casos sin el mismo significado íntegro que querían exponer. Y no se ha hecho así muchas veces con muchos escritos históricos. Por tanto, este es, como lamentablemente es siempre con los hombres, un mal del que no podemos escapar. Siempre que se les entrega un bien, ellos hallarán la manera de usarlo para enseñarse a pecar e incentivarse a hacer el mal. Todos aquellos que tan osados son, usan de filtro sus propias doctrinas y no la palabra de Dios para creer. Lo cual es de esperarse de quienes ya están en tales doctrinas y que ciertamente, sea en papel y tinta o solo por palabra y hecho, ya hacen testigos incluso a los profetas y apóstoles de la palabra misma de Dios de sus pecados, quienes nunca han realmente escrito en su favor. Reitero, en aquel día cuando todos los pecados sean conocidos y la conciencia tenga ante ella que aún la herejía era obra de la carne, Gálatas 5:20, y por tanto la mínima torcedura de la ley peligrosa al ser enseñada a los incautos e ignorantes como verdad de Dios, y más cuando la intención es guiar al alma a la leche no adulterada que debe hacerla crecer para salvación. Sí, ignorar sus efectos terribles por J o tilde o pequeño que pareciera a los ojos de los hombres pecadores. Sí, sus consecuencias horrendas para promover en la mente del alma razonamientos errados en cuanto a Dios y la vida divina. Digo que en aquel día no solo los maestros de la iglesia que así pecaron gemirán y llorarán de dolor, viendo claramente ante sus ojos, con una conciencia perfecta y una mente plenamente iluminada, la perspectiva de sus pecados pasados, viendo como si fuera con los ojos mismos de Dios, y que ellos mismos alabarán a quienes advirtieron a otros de sus pecados, y elevarán notas de regocijo por quienes llevaron a cabo esta conflictiva labor entre los hombres, tan fraccionadores, que no aman la ley, sino las opiniones y el mucho hablar, que ponen al hombre por su Dios y al ministro por la escritura, a su denominación por la religión, cuando en la ley se condenan tales denominaciones. Y todo lo hacen para despreciar el oír lo que Dios ha escrito realmente. Pero los que corrigen el mal habrán ayudado a que los maestros sagrados no causen más grave tropiezo del que ya por descuido y pecado habían causado. A quien me ponga objeción, que su misma objeción lo exponga él ante el juicio de su conciencia, como uno que ama demasiado a los grupos y facciones humanas y no busca la verdadera vida divina, porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel. Tito 1:7-9, también 1 de Timoteo 4:6, capítulo 6, versículo 3 y 2 de Timoteo 3:14. Considere particularmente sus implicaciones y no solo la afirmación explícita. Y también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 de Timoteo 4:16. Porque solo hay una palabra de Dios, una sola interpretación, una sola fe, un solo Padre, una sola iglesia, un solo pacto en la sangre del Hijo, un solo bautismo, un solo Señor y dueño de todos. Extraído de las notas del traductor en el libro de Thomas Boston, La torcedura en la porción.